De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Y queridas radiovidentes, hoy día es 24 de junio del año 2020, año del gran confinamiento global, año de la pandemia. Y hoy día estoy en mi biblioteca, que está justo arriba de mi jardín. Ya les he contado que se sube por una pequeña escalerilla y llegamos a este lugar que es como mi segundo jardín, porque es mi jardín de libros. Y estoy acá y subí a esta biblioteca porque quería buscar y rastrear algunas ediciones valiosas que para mí tienen un valor afectivo importante, de unos libros del gran poeta chileno Jorge Teillier. ¿Y por qué buscar estos libros de Jorge Teillier en un día como hoy? Porque hoy, el 24 de junio de 1935, en la ciudad de Lautaro, en la región de la Araucanía, nacía el poeta Jorge Teillier. Tuve el privilegio de conocer personalmente a Jorge Teillier. Pude conversar con él, caminar conversando con él por las calles de la gran ciudad en donde él de alguna manera estaba insiliado acá en Santiago, o exiliado desde esa aldea que había dejado atrás, ya no solamente geográfica y espacialmente, sino en la memoria, esa memoria que va a ser un espacio muy importante de la poética de Jorge Teillier. Tuve la suerte de comer con él, aunque él no comía, en el último tiempo más bien bebía y se alimentaba del vino, que también al mismo tiempo lamentablemente lo iba destruyendo, y él era muy autoconsciente de eso, y me lo dijo en una entrevista que le hice, de las primeras entrevistas que hice en un programa que se llamó La Belleza de Pensar. Y Jorge Teillier es una voz que nos habla desde un mundo perdido, desde un Chile que ya no está. Tal vez todavía esté en algunos pueblos, en algunos bares del sur, en algunas calles, en algunas ciudades, pero la modernidad trepidante, con todas sus virtudes y por supuesto sus defectos, ha tendido a devastar, a destruir ese lugar de la aldea que antes era el centro del mundo, el axis mundi, y lo fue del mundo de la infancia de Jorge Teillier. Jorge Teillier fue hijo de un padre militante comunista que lo llevaba a recorrer las ciudades, seguramente participaba de reuniones, de mitines políticos, y dejaba a su hijo en el hotel leyendo libros. Desde muy joven fue lector, y la lectura de libros como la Vuelta al Mundo en 80 días, La Isla del Tesoro de Sandokan, fueron nutriendo el imaginario de este niño, de esos espacios y esos personajes de lo que él llamó el país de nunca jamás. La vida de Jorge Teillier fue una vida bastante recluida en la infancia dentro de su casa. Su madre lo cuidaba mucho, había muerto trágicamente una hermana antes, y eso marcó profundamente la infancia de Teillier, y Teillier lo va a recordar. Aparecen unos niños muertos, a veces una sombra, unos fantasmas de niños en muchos de sus poemas. Y prematuramente Teillier leyó a escritores que fueron convirtiéndose en sus grandes amigos y interlocutores de su poesía, porque en realidad, al contrario de lo que se cree, porque la poesía de Teillier, por supuesto que tiene una resonancia de algo prístino, de algo puro, de algo completamente incontaminado. Sin embargo, Teillier está siempre conversando y siempre con otros poetas y escritores. Su poesía está llena de intertextualidades, como dicen los críticos literarios hoy, llenas de citas.
Y eso no desmerece la poesía de Tellier, al contrario, la engrandece, porque uno puede sentir que su voz es la suma de muchas voces. ¿Cuáles eran los poetas que él leía cuando niño y que eran poetas que entonces se leían en Chile? García Lorca, poeta que marcaría también profundamente al primer Nicanor Parra. Antonio Machado, un poeta que ya prácticamente no creo que haya poetas jóvenes que lean hoy día Antonio Machado, lo dificulto. Verlaine, Rimbaud tal vez sí. Y así, otros poetas como Francis James, como Esenin, el poeta ruso, casi como podríamos decir que fue el alter ego de Jorge Tellier. René Guicadou, un maravilloso poeta francés que conocí gracias a él, compré sus obras completas en Francia, después de que Jorge Tellier me hablara mucho de ese maravilloso poeta que muchas veces está fuera del canon de la poesía contemporánea. Jorge Tellier tuvo un diálogo vital con estos escritores y su poesía, yo creo que en una parte importante es una conversación, un citar amigos, amigos de otras partes, amigos de esta parte, de este mundo y de otro, amigos del país de nunca jamás. Jorge Tellier abandonó la aldea temprano cuando tenía 18 años. Llegó en un tren, él amaba los trenes y su poesía está cruzada por el sonido de los trenes, esos trenes que después desmantelaron, que quitándole al país una línea vertebral, quitándole una ligazón interna que de alguna manera unía a todos los pueblos que siempre estaban acercándose a la estación de tren a recibir a los que llegaban y a despedir a los que partían. Y él llega en un tren a la estación Mapocho, a este Santiago, que si bien, como decía Neruda, era entonces la aldea con el cielo más grande, no lo es, porque estamos llenos de edificios gigantescos que tapan a veces ese cielo prodigioso que tiene Santiago. Y llegó a esa aldea que para él no era aldea, para él era una megápolis. Y pasó una parte larga de su vida hasta su muerte o cerca de su muerte en esta ciudad. De manera tal que podemos decir que Jorge Tellier fue el poeta de la aldea, pero autoexiliado en la gran ciudad. Vino a estudiar al pedagógico y aquí conoció a personas que llegarían a ser sus grandes amigos. Rolando Cárdenas, el poeta de Punta Arenas, y bueno, Enrique Volpe, un escritor del que nadie habla hoy día, Francisco Béjar, ese joven que lo acompañó tanto en un último tiempo, y poeta chileno y que se convirtió en un amigo y en un gran confidente de Jorge Tellier, y gente de distintas generaciones. Aquí tuvo sus grandes amores, también sus grandes duelos. Hay una leyenda, no sé si ocurrió realmente entre Enrique Lin y Jorge Tellier. De todo eso debiéramos hablar hoy día, pero primero que nada, entremos en su poesía, o que su poesía entre en nosotros. La poesía de Tellier produce una reverberación íntima, produce en el alma una suerte de felicidad y de júbilo que pocas poesías producen, porque nos traen probablemente el ritmo, el sabor, las imágenes de una infancia perdida. No solamente nuestra propia infancia, que es tal vez una de las pérdidas más grandes que tenemos en la propia vida, es una muerte dejar atrás la infancia, como lo fue para Tellier, sino también la infancia de la ciudad en que vivimos, la infancia de la aldea, la infancia de la humanidad, la infancia de nuestra civilización. La modernidad trae muchos adelantos, muchos progresos, pero también nos ha quitado un poco de ese mundo desaparecido, de ese mundo cercano, de ese mundo que Jorge Tellier es capaz de rescatar y de traernos tan cerca. Quiero compartir con ustedes, antes de leer los poemas de Jorge Tellier, quiero compartir un poco de su poética, pero dicha en sus propias palabras. Vale la pena, al que quiera adentrarse en la poética, en la estética y yo diría la ética de Jorge Tellier, leer, por ejemplo, este texto que se llama Sobre el mundo que verdaderamente habito y que escribió entre Valdivia y Santiago en octubre de 1968. Dice cosas como la siguiente, Jorge Tellier. Sobre el poeta afirma: el poeta es el guardián del mito y de la imagen hasta que lleguen tiempos mejores.
Por eso que se ha dicho que Tellier no solamente tiene una nostalgia de un tiempo, de una aldea, sino que también, sobre todo, es un nostálgico de un futuro que todavía no ha llegado. Y es muy bonita esa idea de que el poeta cuida el mito, que es tan importante el mito, el relato, para sostener y darle un sentido a nuestras vidas, y de la imagen. El centro de la poesía de Tellier es la imagen, fundamentalmente es una poesía de imágenes hasta que lleguen tiempos mejores, los mismos tiempos que estamos esperando hoy día en nuestro confinamiento global. También afirma Tellier, porque no importa ser buen o mal poeta, escribir buenos o malos versos, sino transformarse en poeta, superar la avería de lo cotidiano, luchar contra el universo que se deshace, no aceptar los valores que no sean poéticos, seguir escuchando el ruiseñor de Keats, se refiere al poema Oda al ruiseñor de John Keats, que da alegría para siempre. ¿De qué le vale escribir versos a tanto sentido sin puerta de escape que vemos deambular por el mundo literario? Nada más lejano de Tellier que el resentimiento. A pesar de que sufrió el exilio de sus padres, que el golpe militar lo afectó fuertemente, era todo un país, toda una cultura y muchos amigos que desaparecían de pronto en ese evento trágico en la historia de Chile. A pesar de su propio dolor, nunca Jorge Tellier fue un resentido y no le gustaban, lo conversamos varias veces, los personajes resentidos, dice él, del mundillo literario. Y esta idea tan bonita de que no importa ser un buen o mal poeta, sino transformarse en poeta. Claramente para Tellier era una forma de, la poesía, una forma de habitar el mundo. Eso probablemente viene, es una idea de Hölderlin, romántico o prerromántico alemán, y una parte importante de la poesía de Tellier se nutre de ese romanticismo nórdico o de los países. O sea, Tellier, lo importante para él, claro que por lo que lo vamos a jugar va a ser por sus poemas, por su obra poética, pero lo que nutre su poesía de una carga especial, de una energía especial, es ese vivir y habitar poético que uno sentía cada vez que estaba con Jorge Tellier. Yo de verdad, cuando lo fui a ver, lo conocí muy joven, era apenas un estudiante de tercero medio, y lo fui a ver a la casa de San Pascual en la avenida Las Condes, donde vivía con su pareja Cristina Benque, y donde me dedicó un libro del que quiero hablar después, Para un pueblo fantasma. Yo sentí inmediatamente cuando nos abrió la puerta este hombre que se veía frágil y se veía muy joven, era como una especie de ese personaje de Oscar Wilde, un Dorian Gray, pero de la provincia chilena, como que no pasaba el tiempo por él. Y además un hombre con una memoria extraordinaria, había estudiado pedagogía en historia en el pedagógico, pero a pesar de que ejerció unos años, se tituló, y la memoria de Tellier era prodigiosa. Pero había un aura, había una energía, había la sensación de estar realmente con el guardián del mito, con el guardián de la aldea, con el guardián de los valores más humanos que hemos perdido en una sociedad a veces vertiginosa, en una sociedad donde no nos damos tiempo para caminar a paso de aldea, como decía él que había que hacerlo en la gran ciudad, ni para tener tiempo para conversar largamente como él lo hacía con sus amigos en el mítico bar La Unión Chica en Nueva York 11, en el centro de Santiago. Decía Jorge Tellier en este manifiesto que estoy leyendo: quiero establecer que para mí lo importante poesía no es el lado puramente estético, sino la poesía como creación del mito y de un espacio que trascienda lo cotidiano utilizando lo cotidiano. Con Tellier realmente tenemos la sensación de que pequeños objetos de la vida cotidiana, puede ser a lo mejor la chicha de manzana preparada por la abuela, el licor de guindas que está guardado en el armario, un puñado de cerezas, todo eso puede ser convertido con la palabra de Tellier, con la alquimia que tenía él como guardián del mito, en leyenda, en poesía. Jorge Tellier cita a Rainer Maria Rilke, poeta que influyó poderosamente en su poesía, sobre todo por esa nostalgia, con N mayúscula, que decía que Rilke decía que para nuestros abuelos una torre familiar, una morada, una fuente, hasta su propia vestimenta, su manto,
eran aún infinitamente más familiares. Cada cosa era un arca en la cual hallaban lo humano y arreglaban su ahorro de humano. He aquí que hacia nosotros se precipitan llegadas de Estados Unidos cosas vacías, indiferentes, a trampas de vida. Una morada en la acepción americana, una manzana americana o una viña americana, nada tienen que ver con la morada, el fruto del racimo, en los cuales había penetrado la esperanza y la meditación de nuestras abuelas. Las cosas dotadas de vida, las cosas vividas, las cosas admitidas en nuestra confianza, están en su declinación y ya no pueden ser reemplazadas. Somos tal vez los últimos que conocieron esas cosas. Sobre nosotros descansa la responsabilidad de conservar no solamente su recuerdo, sino su valor humano y lárico, decía Rilke, citado por Tellier en este texto, y justamente su poesía ha sido llamada poesía lárica, poesía que le da a las cosas, las hace vividas, una casa, un molino, una higuera, unos zapatos, una puerta. Hoy día nació Jorge Tellier y el mismo día nació Carlos Gardel, y por eso en realidad el mismo día murió Carlos Gardel, no nació Carlos Gardel, en un choque de aviones tremendo. Es un accidente que marcó a toda una generación en Medellín, en Colombia, ¿no? Y bueno, y también el 24 de junio se sigue celebrando el Huitripantú, conocida como la Noche de San Juan, el Año Nuevo Mapuche. Tellier es de la frontera y los mapuches aparecen algunas veces en su poesía, y yo creo que hay algo de una sensibilidad mapuche que está en la poesía de Tellier. De hecho, Licura Chihuailaf, en uno de sus poemas más nostálgicos, recuerda con mucho cariño, con mucho afecto, la figura de Jorge Tellier. Entonces, feliz cumpleaños, Jorge Tellier, y al mismo tiempo para recordarte, querido amigo, cuánta falta nos haces de deshumanizar. Las peleas antiguas de box son la mítica revista Estadio, que circulaba en la década del 50, 60, hasta el 70 en Chile. Son los bares, los lugares sagrados de los antiguos pueblos. Esos bares están hoy día todos cerrados. Hoy día hay pocas radios que transmitan tango, quizás alguna radio AM por ahí, heroica, que sobrevive. Y los partidos de box también han ido desapareciendo de nuestro imaginario infantil. Pero Tellier recoge ese mundo de los perdedores, de los losers, de los outsiders, y lo convierte en un imaginario lleno de resonancias. El primer libro de Jorge Tellier, al que estamos celebrando su cumpleaños hoy día, fue publicado en 1956. Y el poemario se llama Para Ángeles y Gorriones. Y uno abre ese libro y se encuentra con un poema, que es el primer poema de esa antología de poemas seleccionadas por el mismo Tellier, muy joven, y se encuentra con un poema que se llama Otoño Secreto, que desde mi punto de vista es la clave de toda la poesía y de toda la poética de Jorge Tellier. En ese primer poema publicado está todo Tellier contenido. Y quiero compartirlo con ustedes hoy día, 24 de junio del 2020, en que celebramos el cumpleaños de Jorge Tellier, pero al mismo tiempo nos lamentamos de su ausencia, que sentimos fuertemente, porque Tellier, como los grandes poetas de entonces, eran no solamente referentes estéticos, sino que también éticos. Otoño Secreto de Jorge Tellier. Cuando las amadas palabras cotidianas pierden su sentido, y no se puede nombrar ni el pan, ni el agua, ni la ventana, y ha sido falso todo diálogo que no sea con nuestra desolada imagen, aún se miran las destrozadas estampas en el libro del hermano menor. Es bueno saludar los platos y el mantel puestos sobre la mesa, y ver que en el viejo armario conservan su alegría el licor de guindas que preparó la abuela y las manzanas puestas a guardar. Cuando la forma de los árboles ya no es sino el leve recuerdo de su forma, una mentira inventada por la turbia memoria del otoño, y los días tienen la confusión
del desván a donde nadie sube, y la cruel blancura de la eternidad hace que la luz misma algo nos recuerda la verdad que amamos antes de conocer. Las ramas se quiebran levemente, el palomar se llena de aleteos, el granero sueña otra vez con el sol, encendemos para la fiesta los pálidos candelabros del salón polvoriento y el silencio nos revela el secreto que no queríamos escuchar. Otoño secreto de Jorge Tellier. El poema parte con una constatación muy dolorosa, cuando las amadas palabras cotidianas pierden su sentido. Esa es la crisis del lenguaje, una crisis que comenzó en Occidente en el siglo XIX y que partió con la sospecha que de alguna manera Nietzsche trajo a la filosofía. Y luego se perdió esa confianza de que las palabras podían realmente nombrar las cosas. Y hay en Tellier una nostalgia, esas amadas palabras cotidianas que ya no pueden nombrar. Ahora, yo creo que su poesía, sus imágenes, tienen una peculiar forma de acercarse a las cosas y a los seres, que hace que, de nuevo, la palabra de verdad nombre, de verdad revele el ser, la intimidad de las cosas, como diría Rainer Maria Rilke, un poeta muy importante para conocer a Tellier. También está toda la idea de la memoria, ¿no? Cuando él revisa las destrozadas estampas en el libro del hermano menor, que es la infancia rota. Es la memoria precaria, que de alguna manera transforma la realidad. Porque si bien Tellier es un poeta de la memoria, también es un poeta que tiene conciencia de la labilidad, de la arbitrariedad de la memoria, cuando dice, cuando las formas de los árboles, sino el leve recuerdo de su forma, una mentira inventada por la turbia memoria del otoño. Ahora, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es la salida para un mundo donde se instaló la sospecha y el deterioro? Cuando se perdió el sentido de las palabras y cuando de la memoria ya no podemos rescatar sino reflejos inciertos. Lo que queda es esto que está en estos hermosos versos de la primera estrofa del poema Otoño Secreto de Tellier, es saludar los platos y el mantel puestos sobre... Hoy es 24 de junio del 2020. En este confinamiento, yo estoy ahora confinado en mi pequeña biblioteca que está encima de mi jardín. En mi jardín, por supuesto, está mi fiel chucao, están los zorzales, están los pájaros. Y una maravilla que haya llovido ayer y que eso coincida, haya llovido como llovió realmente, como eran las lluvias antes, y eso coincida con que estemos celebrando hoy día un poeta en el que en su poesía uno pareciera estar escuchando permanentemente la lluvia. En la poesía de Tellier pareciera estar lloviendo siempre. Y esa lluvia tiene algo también de un llanto guardado, de una pena dulce, de una pena dulcificada que a veces se puede transformar en angustia, sobre todo en la poesía posterior, al final de la segunda etapa de Jorge Tellier, la poesía que de alguna manera recoge también la fractura política y social que se vivió en Chile. Pero en la poesía de Tellier yo siento llover, siempre siento llover, y siempre siento pájaros. Y hay unos versos de Tellier a propósito de la lluvia. Hace un mes no llueve, nidos vacíos caen desde la enredadera, los cerezos se apagan como viejas canciones. Este mes será de los muertos, este mes será del espectro de la luna de verano. Bueno, fíjense ustedes que Tellier ya era consciente de una sequía, estamos hablando de la década del 70 en Chile. Ya sabía que esta sequía, no se hablaba entonces de cambio climático, se hablaba de conciencia ecológica. La sequía no era solamente una sequía exterior, sino también una desertificación interior, una pérdida de sentido, la pérdida de la pertenencia, la pérdida del sentirse parte de una comunidad que se perdió. Yo creo que Tellier es una de las voces que toca esta pena profunda que hay en el alma de Chile
de la pérdida del pueblo, la pérdida de la aldea, la pérdida de la comunidad, la pérdida de la provincia, que no se paga así, que no se pasa así simplemente como borrándolo, como si ese pasado no hubiera tenido ninguna importancia para nuestro ser más profundo. Jorge Tellier, como dije al comienzo, era un poeta que conversó mucho con los poetas, que tuvo una relación, yo diría, de casi de comunidad con los poetas. Yo diría que hay casi como una comunidad, unidad entre los poetas. Realmente, hay un poema que se llama Los Dominios Perdidos y que le da el título a una de las antologías que anda circulando antiguas ahí de Tellier, editada por el Fondo Económico. Una muy buena antología con un prólogo también muy bueno de Eduardo Llanos. Ese poema está dedicado a Alain Fournier y dice: estrellas rojas y blancas nacían de tus manos. Era en 1890 y tanto en la Chapelle d'Anguillon. Eran las estrellas eternas, el cielo de la adolescencia. En la noche apagaste las lámparas para que halláramos los caminos perdidos que nos llevan hacia un laúd roto y trajes de otra época, hacia una caballeriza ruinosa y un granero de fiesta, en donde se reúnen muchachas y ancianas que lo perdonan todo. Pues lo que importa no es la luz que encendemos día a día, sino la que alguna vez apagamos para guardar la secreta de la luz. Lo que importa no es la casa de todos los días, sino aquella oculta en un recodo de los sueños. Lo que importa no es el carruaje, sino sus huellas descubiertas por azar en el barro. Lo que importa no es la lluvia, sino sus recuerdos tras los ventanales del pleno verano. Ese poema extraordinario dedicado a Alain Fournier tiene que ver justamente con que lo más importante tal vez no es la casa en la que vivimos, el carruaje en que nos desplazamos, sino que las huellas que deja ese carruaje, el recuerdo que deja esa casa, tiene que ver con el profundo tema de la memoria. Por más que se diga que el hombre tiene que vivir en el presente, eso está muy de moda hoy día, ¿no? Vivir el presente, aprovechar el presente, estar presente en el presente. Es indudable que hay una parte de su ser que también está en el pasado. No se puede extirpar el pasado ni la nostalgia de la vida del ser humano. Y yo creo que Tellier lo que hace justamente es darnos conciencia de cómo hay ese pozo escondido dentro de nosotros, donde se guardan estrellas y imágenes de niños muertos, imágenes de árboles ya secos, pero que en el reflejo siguen vivos, que nos acompañan y que de alguna manera nos están permanentemente llamando. Otra de las frases fabulosas, maravillosas de Jorge Tellier es: algún día seremos leyenda. Y lo decía cuando, recuerdo perfecto, en la década del 80, caminando con él por las calles de Santiago, cuando prácticamente nadie conocía a Tellier, lo conocía un mundo literario, pero no era el poeta que hoy día es en la resonancia, afortunadamente, de muchos autores de poesía que lo siguen buscando permanentemente. Tellier, yo creo que la poesía de él está más viva que nunca. Hay otro poeta, yo le cité al comienzo del programa, un poeta que él quería mucho, que era René Guicadou, un poeta de la provincia que murió muy joven. Yo creo que Tellier se identificaba con él, un poeta francés, de la escuela poética de Roquefort. Y él tiene un poema dedicado a ese poeta, un poema muy cariñoso, pero quiero rescatar este fragmento que me parece a mí que es la esencia de lo que pensaba que era el destino y la vida de un poeta, Jorge Tellier. ¿Tú sabías que la poesía debe ser usual como el cielo que nos desborda? Que no significa nada si no permite a los hombres acercarse y conocerse. La poesía debe ser una moneda cotidiana y debe estar sobre todas las mesas, como el canto de la jarra de vino que ilumina los caminos del domingo. ¿Sabías que hay ciudades accidentes que no prevalecerán frente a los árboles? Que la poesía no se pregona en las plazas ni se va a vender a los mercados de la moda. Que no se escribe con saliva,
con benzina, con muecas, ni el pobre humor de los que quieren llamar la atención con bromas de payasos pretenciosos y que de nada sirven, ni los grandes discursos tartamudos de los que no tienen nada que decir. La poesía es un respirar en paz para que los demás respiren. Un poema es un pan fresco, un cesto de mimbre. Un poema debe ser leído por amigos desconocidos en trenes que siempre se atrasan o bajo los castaños de las plazas aldeanas. Pocos saben aquí lo que es un poema. Pocos han puesto su cara al viento en medio de un trigal. Pocos saben lo que es un poeta y cómo debe morir un poeta, dijo Jorge Tellier. Qué hermosa idea de que la poesía es un respirar en paz para que los demás respiren. La poesía, por supuesto, es ritmo. La poesía es una forma de respirar. Cada poeta respira de manera distinta. Gabriela Mistral tiene una manera de respirar que va a determinar el tipo de metro, de ritmo que usa en su poesía. Neruda tiene otra manera totalmente distinta de respirar y de caminar, diría yo, porque el caminar también refleja el ritmo de una persona. Y Tellier tenía una manera de respirar que yo creo que era, a pesar de sus angustias, sus dolores, la nostalgia con N mayúscula que arrastraba cuestas, era un poeta que respiraba en paz para que los demás respiren. Y su poesía es un pan fresco y puede ser leída por amigos desconocidos en trenes que siempre se atrasan. Estamos celebrando al poeta Jorge. Hoy día es su cumpleaños, el mismo día en que murió Carlos Gardel, que por lo demás era un poeta que él amaba mucho. Hay otro poeta, otro poema muy impresionante, pero que ya refleja un poco la desesperanza que se fue apoderando lentamente de Tellier, que nunca perdió la dulzura. Yo lo fui a visitar a Cabildo, donde estaba muy bien cuidado por su mujer, Cristina Benque. Lo fui a visitar, fuimos a conversar, un grupo de amigos con él, los recibió muy generosamente. Ya me había recibido en el año 1976, un invierno, el año 78, perdón, un invierno del 78 en Santiago, imagínense ustedes. Y aquí tengo en mis manos el libro que yo llevé para que él me dedicara. Yo era un alumno de tercero medio y fuimos el grupo literario de mi colegio y la dedicatoria que me dejó en el libro es para cristianamente Jorge Tellier, invierno del 78. Cristianamente, porque yo creo que Tellier representaba genuinamente, no dogmáticamente, ni tiene que ver esto con iglesias ni instituciones, en los valores cristianos más profundos, más como de la línea de un Francisco de Asís, porque Tellier conversaba también con los pájaros, con la naturaleza, con los árboles, con las nubes, esas nubes harapientas del verano, como las llamaba él. Y hay un poema, sin embargo, que ya revela la angustia del que perdió la raíz y el contacto con la ciudad. El poema se llama Un hombre solo en una casa sola. Un hombre solo en una casa sola no tiene deseos de encender el fuego, no tiene deseos de dormir o estar despierto. Un hombre solo en una casa enferma. No tiene deseos de encender el fuego y no quiere oír más la palabra futuro. El vaso de vino se ha marchitado como un magnolio y a él no le importa estar despierto. La escarcha ha empañado las ventanas, pero a él solo le importa mirar la apagada chimenea. Solo le gustaría tener una copa que le contara una vieja historia a ese hombre solo en esta casa sola. Una historia como las que oía en su casa natal, historias que no recuerda, como no recuerda que aún está vivo. Ve solo una copa vacía y una magnolia marchita, un hombre solo en una casa enferma. ¿Cómo resuenan estos versos para muchos que se sienten tal vez en este mismo momento, en este terrible confinamiento que estamos viviendo? Tal vez se sienta solo o esté solo. A todos ellos les mando esta poesía de Tellier como un abrazo. Abran un poema de Jorge Tellier o búsquenlo en internet. Es una poesía que los va a acompañar y que los va a sacar de la desesperación de la soledad. Jorge Tellier nació hoy día y seguirá naciendo en todos los que admiramos su poesía, la volvemos a leer y volvemos a encontrar en ella una fuerza que nace
no de la potencia, sino que también de la fragilidad del tiempo, de nuestra finitud, de lo que perdimos, pero lo que perdimos también de alguna manera podemos recuperarlo. Hay un poeta que Tellier había leído. Tellier era un lector de poetas que hoy día no están tan de moda, como por ejemplo el gran poeta celebracionista Jorge Guillén, quien decía: todo lo que he perdido volverá con las aves. Eran unos versos que Tellier siempre citaba. Y de alguna manera podemos decir que todo lo que hemos perdido volverá. Tellier fue en algún momento feliz, fue feliz, vislumbró la felicidad. A mí me parece que no solo Jorge Tellier vivió a pesar de ese dolor que de alguna manera está en el corazón de todos los seres humanos, esa herida que nada puede completamente cubrir ni tapar y que es parte de la existencia humana, y que los poetas y los artistas son los que están no dopados, no están anestesiados y que sienten esa herida manar, que es la herida del sentido o de la ausencia del sentido. Y sin embargo, Tellier fue capaz, así como Violeta Parra nos regaló Gracias a la vida en un momento de honda desazón y desesperación, nos regaló un poema que para mí es la verdadera definición de felicidad. Siempre que me piden esa tontería de definir la felicidad o me invitan a un seminario para hablar de la felicidad, yo leo este poema justamente para defraudar o contrariar esa idea facilista de la felicidad. Esa felicidad light, esa felicidad que se vende en los mercados, esa felicidad que está en una marca, pero que en realidad no está ahí, sino que está en un árbol de invierno que abrazamos, que está también en un jardín donde jugamos todavía como niños, que está en el balancín roto del que habla Tellier, en una plaza, en un pueblo de aldea, en el centro de una aldea. Y ese poema es Bajo el cielo nacido tras la lluvia. Y se los quiero dedicar a todos los que hoy día tal vez estén angustiados, se sientan estresados, hayan sufrido o estén sufriendo la privación de alimento, la privación de trabajo, estén probablemente en condiciones de hacinamiento que hacen difícil la vida cotidiana, a todos los que también están enfermos, a los que están trabajando en los hospitales. Me gustaría parar el país entero, hacer una cadena nacional, como lo hice una vez, un radio concierto donde hicimos 1 minuto de silencio cuando murió Jorge Tellier y paramos la programación de la radio. Eso me costó un reto del gerente comercial después, pero me sentí orgulloso de decretar yo mismo un duelo nacional por la muerte del gran poeta. A su entierro no fueron ministros, no fueron autoridades, fuimos los amigos los que lo querían de verdad. Y yo pararía hoy día el país y leería este poema como una canción sureña que nos trae una esperanza, no una esperanza fácil, sino una esperanza que está anclada en la sencillez de la vida. Bajo el cielo nacido tras la lluvia. Bajo el cielo nacido tras la lluvia, escucho un leve deslizarse de remos en el agua, mientras pienso que la felicidad no es sino un leve deslizarse de remos en el agua. O quizás no sea sino la luz de un pequeño barco, esa luz que desaparece en el oscuro oleaje de los años, lentos como una cena tras un entierro. O la luz de una casa hallada tras la colina cuando ya creíamos que no quedaba sino andar y andar. O el espacio del silencio entre mi voz y la voz de alguien, revelándome el verdadero nombre de las cosas, con solo nombrarlas: álamos, tejados, la distancia entre el tintineo del cencerro en el cuello de la abeja al amanecer y el ruido de una puerta cerrándose tras una fiesta. Eso fue la felicidad, dibujar en la escarcha figuras sin sentido, sabiendo que no durarían nada, cortar una rama de pino para escribir un instante nuestro nombre en la tierra húmeda, atrapar una plumilla de cardo para detener la huida de toda una estación. Así era la felicidad, breve como derribado, o el baile de la solterona loca frente al espejo roto. Pero no importa que los días felices sean breves, como el viaje de la estrella desprendida del cielo, pues siempre podremos reunir sus recuerdos, así como el niño castigado en el patio
encuentra guijarros para formar brillantes ejércitos, pues siempre podremos estar en un día que no es ayer ni mañana, mirando el cielo nacido tras la lluvia y escuchando a lo lejos un leve deslizarse de remos en el agua. Qué lección, no solo poética, sino ontológica, nos da aquí Jorge Tellier. Esta capacidad de encontrar la felicidad y por supuesto la belleza en los guijarros que el niño castigado juega en el patio para formar brillantes ejércitos. Y esta confianza de que siempre podremos estar en un día que no es ni ayer ni mañana. ¿Qué es ese día? Ese es el verdadero tiempo, el verdadero instante. Un instante que no está en el ayer, que tampoco está en el mañana y que está en otra parte. Tal vez está en el país de nunca jamás, ahí donde a Tellier le gustaría siempre estar.